¿Sabías que cada día en la Ciudad de México se tiran el equivalente a 415 albercas olímpicas? ¿Habías escuchado que el campo desperdicia la mitad del agua que usa o que solo 2 de cada 10 hogares pagan su recibo del agua? La crisis de agua en la Ciudad de México es una realidad y aunque esta problemática ha acaparado cientos de titulares en las últimas semanas, existen aspectos que no se están discutiendo, por lo que en este video te cuento lo que nadie te dice de la crisis de agua. La Ciudad de México, que es la urbe más poblada de Latinoamérica, está pasando por una de las peores crisis de agua en su historia. Es el tercer estado con mayor estrés hídrico en todo el país y según la Comisión Nacional del Agua, mejor conocida como Conagua, la capital se quedará sin este líquido el 26 de junio de este año. Para el ya famoso día cero faltan alrededor de 100 días, sin embargo, no es necesario que esperemos hasta junio para preocuparnos por la crisis. Hoy, millones de ciudadanos, aunque no han llegado al punto de sequía total, ya experimentan escasez de agua. Según datos de la UNAM, actualmente el 56% de los hogares de la capital disfrutan de un servicio continuo de agua. El 17% se las arregla con tandeos diarios, con unas 8 horas al día en promedio. Para el 9% el suministro se limita a 1, 2 o máximo 3 días por semana. El 4% de los hogares tiene un servicio enmascarante, es decir, tiene un abasto de agua de calidad deficiente, mientras que el 14% tiene un servicio de sobreexplotación donde a pesar de que se entrega agua diariamente, la situación no es sostenible. Lo anterior significa que solo 1 de cada 2 hogares de la capital cuenta con un servicio de agua adecuado y quizás te preguntes, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué o quién lo causó? Algunos señalan a las grandes empresas refresqueras y cerveceras, otros culpan al gobierno, pero la verdad se trata de un fenómeno multifactorial con más de un responsable. Uno de ellos es el cambio climático. Sí, el bendito cambio climático. Para ponerte en contexto, el 70% del suministro de agua de la ciudad se obtiene de pozos, mientras que el 30% restante proviene del sistema Cutzamala. Este sistema, compuesto por las presas Valle de Bravo, El Bosque y Victoria, ha experimentado una disminución significativa en su nivel de almacenamiento, por lo que hoy opera aproximadamente al 39% de su capacidad. ¿Y por qué? Bueno, seguramente te has dado cuenta que hace más calor o que llueve menos, y eso tiene consecuencias. Quizá no sabías, pero la región del Cutzamala es semiárida, lo que significa que las lluvias son escasas y principalmente llegan en verano, pero en los últimos 4 años apenas ha caído gota del cielo, lo que ha dejado a las presas en niveles muy bajos. Aparte, en los últimos 100 años la Ciudad de México se ha calentado 4 grados, lo que ha contribuido a la evaporación de la ya de por sí escasa cantidad de agua disponible. Siguiendo con la lista, otro responsable es el gobierno, pero ojo porque no se trata solo de la gente que hoy está en el poder, sino de todos los que han estado en el cargo y que en vez de resolver el problema de fondo, han intentado apagar el incendio usando una cubeta. De acuerdo con el exprocurador Ignacio Morales, en cada sexenio se promulga una nueva ley de aguas federales, lo que implica que cada presidente deja su propio diseño, haciendo imposible que se le dé continuidad a los proyectos relacionados con el agua. Esto sucede porque políticamente hablando, a los funcionarios no les conviene hacer proyectos a largo plazo, pues quieren mostrar beneficios inmediatos. Piénsalo, ¿qué prefiere un político? ¿Construir una obra que puede inaugurar para llevarse el crédito o apostar por proyectos que traerán beneficios palpables hasta dentro de 20 o 30 años? Creo que la respuesta es muy sencilla y se refleja claramente en la ciudad. Verás, las tuberías encargadas de distribuir el agua son viejísimas, nadie las ha querido tocar. En muchas áreas el sistema tiene ya 50 años de antigüedad, superando el límite recomendado de 30 años. Aparte, aquí también entra otro factor que es el dinero, y es que la crisis de agua también se debe a la falta de inversión. Tan solo entre 2019 y 2022, el presupuesto destinado a la Dirección de Detección y Atención a Fugas de Agua del SACMEX, que es la empresa pública de agua de la capital, se redujo drásticamente al pasar de 110 millones a 15 millones de pesos. Estamos hablando de que le cortaron el presupuesto 86%. Y claro, esta reducción también ha traído consecuencias. A pesar de que se estima que el 40% del agua que recibe la Ciudad de México se pierde en fugas, en los últimos 3 años solo se rehabilitaron 184 kilómetros de tuberías, equivalentes al 1% de los 13,000 kilómetros que conforman toda la red de la ciudad. Para comprender la magnitud del problema, según Manuel Perlo, profesor de la UNAM, en la Ciudad de México cada segundo se desperdician 12,000 litros de agua. Esto equivale a unas 415 albercas olímpicas que se tiran
por el desagüe todos los días. Mientras tanto, aparte de las cuestiones climatológicas y de las autoridades, tenemos a los consumidores. ¿Sabías que del total de agua disponible en México, el 5% se destina a las termoeléctricas, otro 5% se emplea en la industria, el 14% abastece el suministro público, es decir, a ti y a mí, y el 76% se destina a la agricultura? Claramente aquí todos tenemos un poco o una mucha de responsabilidad, así que veamos algunos de los grandes problemas en cada sector. En cuanto a las empresas, según la Conagua, al menos 172 propietarios privados cuentan con permisos otorgados por el gobierno de la capital para extraer 33,000 millones de litros del subsuelo al año, lo que equivale a unos 93 millones de litros diarios. Estos consorcios tú los conoces. Por ejemplo, esta cervecería Modelo, que cuenta con una concesión que le permite extraer más de 8,000 millones de litros de agua al año de 7 pozos, convirtiéndola en la principal usuaria de agua subterránea con fines industriales de la capital. No obstante, algo que quizá no sabes es que, a diferencia de lo que muchos creemos, la industria que más agua usa es la del sector del acero, la cual utiliza hasta 10 veces más que una empresa refresquera o cervecera, ya que usa el líquido para enfriar su maquinaria. Y a ver, no se trata de quitarles el agua, porque al final generan riqueza y empleos, pero sí pudieran haber cambios. Una alternativa, que ya sucede en otras partes del mundo, sería que las industrias que no hacen productos para consumo humano directo cedan sus concesiones a cambio de recibir agua tratada. De esta manera se podría disminuir la presión sobre los recursos hídricos del territorio y garantizar el agua tanto para la industria como para la sociedad. Pasando al consumo ciudadano, seguro en este punto del video ya sabes que bañarte en el transcurso de una canción no va a resolver el problema, pero sí puede ayudar. En general, los capitalinos gastamos mucha agua. En promedio, cada persona utiliza 250 litros al día. Incluso en algunas colonias del poniente, este consumo se eleva a 500 litros por persona, lo que equivale a llenar 4 bañeras diariamente por habitante. Imagina que los 9 millones de capitalinos que residen en la ciudad utilizan 2 bañeras de agua al día. Esto se traduce en un total de 18 millones de tinas diarias como mínimo, y eso solo considerando a la gente que vive en la capital, porque si nos referimos a toda el área metropolitana del Valle de México, la cuenta asciende a unos 20 millones de ciudadanos. Ahora, algo que probablemente no te va a gustar escuchar, pero que sí puede ayudar mucho, es que pagues tu recibo. Sorprendentemente, solo alrededor del 20% de los usuarios pagan por el uso doméstico del agua, lo que ha dejado a SACMEX con un enorme déficit en sus finanzas, porque recuerda que sin dinero no hay mantenimiento, y sin mantenimiento se va a seguir tirando el agua. Por su parte, en tercer lugar tenemos al consumidor número 1 del país, el campo, y antes de que me critiques por decir esto, porque sé que a muchos no les va a gustar, tampoco voy a decir que hay que quitarle el agua a este sector, pero sí urge eficientar su uso. El problema en el campo está en que hay un enorme rezago tecnológico en los sistemas de riego utilizados en nuestro país. Esta situación ha dado lugar a que aproximadamente la mitad del agua destinada a esta área se desperdicia, y lo peor es que ni siquiera existe un interés real en mejorar su eficacia, ya que el agua que se usa en el campo no tiene costo, y ya sabemos, lo que no nos cuesta, no lo cuidamos. Para que te des una idea, para producir 1 kilo de naranja se utilizan cerca de 90 litros, sin embargo este consumo puede aumentar hasta 200 litros en las zonas áridas del norte del país. Así, si se invirtieran nuevas tecnologías para el campo y lográramos reducir su pérdida solo en 1%, estaríamos ahorrando agua suficiente para abastecer toda la zona metropolitana de Monterrey, la segunda ciudad más grande del país. Finalmente, la crisis del agua no es una problemática exclusiva de la capital mexicana. Está ocurriendo prácticamente en todo el país y en muchas partes del mundo. Según la Conagua, aproximadamente 60% del territorio nacional se encuentra en una fase de sequía entre moderada y alta. Asimismo, de acuerdo con el seguimiento diario que realiza esta comisión, hasta la fecha hay al menos 4 presas completamente vacías, 2 ubicadas en Querétaro y 2 en Sonora. En la misma línea, la Conagua reporta otras 22 presas con niveles de llenado por debajo del 10%, y únicamente 87 de las 200 monitoreadas se encuentran por encima del 50%. Esto demuestra que el problema nos afecta a todos y que es urgente que actuemos antes de que sea demasiado tarde, pero la pregunta del millón es: ¿por dónde empezamos? Para conocer cómo podemos resolver la escasez de agua, platicamos con Raúl Rodríguez, director del Consejo Consultivo del Agua. Al respecto, el especialista nos contó que lo primero en lo que debemos centrarnos es en mejorar el sector agrícola, especialmente en lo que respecta a presupuesto y respaldo federal para adoptar tecnologías más avanzadas. El tema del campo son muy simples, pero no se han atendido. Es el tema de la tecnificación del campo, los sistemas de riego. ¿Sabes tú, Carla, que desafortunadamente en esta administración
Se cancelaron todos aquellos programas que tenían de apoyo, sobre todo los medianos y pequeños agricultores, aquellos que no tienen la posibilidad de tener patrimonio, capital propio, recursos para poder invertir en sus parcelas. Entonces, ¿ellos qué hacen? Al no tener esos apoyos de uso eficiente del agua, de tecnificación de riego, pues utilizan el agua de riego, en el caso de riego, como Dios les da a entender. ¿Y en qué sentido? En sentido muy ineficiente, en los sentidos que se conocen como riego por inundación. Literalmente dejan correr el agua, se inunda la parcela. Son ineficiencias del 60%, Carla. 60% de esa agua se desperdicia. Y obviamente no hay recursos, porque la tecnología existe, pero cuesta, no hay recursos en apoyos federales, particularmente estatales, para tener una tecnología de riego más sofisticada, como riego por aspersión, riego por goteo y otros que tú conoces. Entonces, ahí es donde debe de atenderse la parte de mayor recursos, tecnificación del campo y utilizar la tecnología e innovación que existe en recuperación de agua, en tratamiento de agua, en utilizar la recuperación responsable, en el tema de suelos, Carla. El tema de suelos es importantísimo. No hay una legislación clara en la parte de suelos que no retiene el agua. La manera en las técnicas en lo que siembran muchos agricultores son muy rudimentarias. Entonces, hay muchos elementos que existen, que la gente conoce, que los técnicos conocen, pero que no se implementan, por un lado. Asimismo, es crucial incrementar los recursos y actualizar la infraestructura en todas las áreas. En ese sentido, el Consejo Consultivo del Agua, en colaboración con otras organizaciones, elaboraron un decálogo que detalla de manera muy puntual las soluciones a largo plazo en las que el gobierno debe centrar su atención. Déjame decirte, el Consejo Consultivo del Agua y sus aliados, muchas organizaciones afines, estamos por reunirnos con las candidatas y candidatos a presidente de la República, al Congreso Federal, para hacerles una propuesta clara a través de un decálogo del agua, donde están las soluciones, donde están el tema de una visión de largo plazo a 30 años, que ya no se vea nada más cada 6 años se inventa el país, no puede ser posible. Tenemos que tener una visión de largo plazo a 30 años. El tema presupuestal, inversiones a largo plazo. Si tú me dirías, Raúl, ¿cuánto crees o el Consejo Consultivo del Agua considera que es una inversión importante para el agua en el país? Yo te diría, al menos, Carla, entre 140 y 160 mil millones de pesos al año durante 10 años fijos. Un presupuesto multianual. En este momento hay 62 y se lo van disminuyendo. Y así ciertas cosas muy concretas, tecnificación del campo, cuidados de los suelos, todo eso es porque ya basta de que, insisto, la gestión del agua no sea una prioridad en el país. No puede ser que nuestro país, teniendo tantos recursos naturales, tengamos ese desbalance en nuestro país. En conclusión, la crisis del agua no es un invento ni es una exageración. Es un problema que ha estado desarrollándose durante décadas y que hoy nos explotó en la cara por no haberle prestado la debida atención. Así aprendamos de lo que no hicimos en el pasado y primero, empecemos por reconocer a todos los responsables de esta crisis y segundo, exijamos un mayor compromiso de parte de todos para resolver el problema.